Buenos días, gracias por la invitación para participar en este evento. La primera pregunta es si es un problema la seguridad. Para los ciudadanos es el principal problema. En todas las encuestas aparece como el más importante. Para el gobierno no es tan importante. En la última entrevista que dio el presidente Ollanta en el mes de diciembre, dijo que él no sabía si era importante, que no tenía una bola de cristal, que este era un problema que venía desde hace décadas y que no se iba a solucionar de la noche a la mañana. Otros funcionarios han dicho que se trata de sensaciones, de percepciones, de histeria colectiva. El último ministro del Interior, el actual, ha dicho que en realidad se trata de una mayor visibilización de los crímenes. O sea que siempre ha existido esto, pero hoy día son más visibles. En realidad, como digo, las encuestas no nos dicen eso. Esta es la encuesta de GFK que se ha publicado en la República. Como ustedes verán, los aspectos negativos del gobierno no combate la delincuencia. Es el más importante que se señala, 61%. Lucha contra la delincuencia, lo peor que tiene este gobierno, 6%, 5%. Encuestas internacionales. Este es el último informe del PNUD de Naciones Unidas, el informe regional de desarrollo humano 2013 sobre seguridad ciudadana. He puesto esta lámina porque los países están agrupados por orden alfabético. Y como ustedes pueden ver, en el Perú la delincuencia es el problema más importante. 35% no ocurre en todos los países. En Paraguay la desocupación, en Panamá es el transporte, en fin. En el Perú, de lejos, la delincuencia, seguridad pública ocupa el primer lugar. El INEI, el último informe técnico de diciembre del año 2013, muestra también las altas tasas de victimización y el tipo de delitos que son los que más preocupan a la esto no es lo que más preocupa, esto es lo que más ocurre. La victimización es el que le ha ocurrido un delito. Este es el 100% de las personas que han sufrido delitos, que son bastantes, son alrededor del 39% de los ciudadanos, dice que ha sido víctima de un delito en el último año. Y de ese 39% de ese universo, la mayoría ha sido objeto de robos, etc., ¿no? Acá están los principales delitos en las cifras del INEI, que es un organismo oficial del Estado. Guillermo mencionaba uno de los problemas más importantes. Los homicidios aumentan significativamente. El domingo asesinaron al hijo del alcalde de San Juan de Lurigancho. Hoy día hay el titular en un periódico que dice que solamente en Lima, en lo que va del año, 13 asesinatos por encargo. Solamente en Lima. Y estos que están al lado derecho son de prensa regional. Estas cosas no salen en Lima, en Cartavio, en Cajamarca, en Chimbote. Esto ni siquiera nos enteramos aquí en Lima. Eso es cosa de todos los días en gran parte del país. Esto no es un fenómeno que siempre ha existido. Desgraciadamente no es verdad lo que dice el presidente Humala. Esto existe desde hace décadas y ha existido en todos los gobiernos, y
no se puede resolver de la noche a la mañana. No es así. El sicariato es un fenómeno que se ha desarrollado, digamos, con fuerza a partir del año 2008-2009. Empieza con asesinatos entre narcotraficantes que contratan sicarios para eliminar a alguien que no pagó o a alguien de una banda rival. Pero ese tipo de delitos, si no se para, si no se frena, inmediatamente se desarrollan y crecen. Y eso es lo que ha ocurrido. La impunidad alienta el delito. No se ha detenido ese delito y ahora ya se generalizó y es imparable. Estas son las cifras de homicidios del Perú, que son las cifras oficiales que el gobierno peruano presenta ante la Organización de Estados Americanos. Como ustedes pueden ver, en la década pasada, 2000, 2001, la tasa de homicidios es por 100.000 habitantes se mide, estaba en 5 o poco menos de 5%, 5 por 100.000, 4.3, 4.4. Y empieza a crecer, luego llega hasta 24.1 por 100.000 habitantes, el año 2011. Y aquí ustedes ven una baja espectacular, 9.4 por 100.000 habitantes, de 24.1, o sea, acá se ha multiplicado por 5 y de pronto de un año a otro baja a 9.4. ¿Cómo ocurrió este milagro? Que no ha sucedido en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo un gobierno puede dar un golpe tan frontal a la delincuencia y bajar la tasa de homicidios a menos de la mitad. Muy simple, falsificaron las cifras. El presidente de la República decidió que la tasa de homicidio del Perú era muy alta y como todo el problema de sensaciones, la sensación que nos van a dar ahora es de seguridad. ¿Cómo falsificaron las cifras? Acá hemos tenido cifras del Observatorio del Crimen de la Fiscalía de la Nación. Entonces, como el gobierno quería bajar la sensación de inseguridad, decidió que las cifras oficiales del gobierno peruano ahora, las que se mandan a la OEA, son las de la Policía Nacional, que depende del ministro del Interior, que depende del presidente de la República, que es el que ordena que bajen las cifras. ¿Y por qué 9.4? ¿Por qué no la pusieron en 10.6 o 12.8? Muy sencillo, porque internacionalmente la cifra mágica es 10. País que está debajo de 10 es país relativamente seguro. País que está por encima de 10 es país relativamente inseguro. Entonces decidieron ponerla en 9.4. Así de sencillo. Pero esto es una farsa, por supuesto. Falsificar las cifras no lleva a que los delitos disminuyan. Desgraciadamente, la tasa de homicidios es una de las pocas cifras confiables que hay, porque en fin, los homicidios se registran, hay muchísimos delitos que no se registran. El índice de denuncias en el Perú es muy bajo en relación a los delitos reales, por la sencilla razón de que la gente no confía en la policía y no va a denunciar muchas veces. Entonces, pero los homicidios, por lo general, sí. Ahora, desgraciadamente, ya no vamos a contar con cifras reales de homicidios por esta decisión del gobierno. Ahora, ¿por qué crece la delincuencia? Hemos escuchado en el último tiempo explicaciones fallidas. Una explicación es porque la economía mejora. Entonces tenemos más crecimiento, más delincuencia. ¿Así? ¿Y Chile? Chile ha crecido muchísimo más que nosotros, desde hace más tiempo que nosotros. ¿Y acaso la delincuencia ha crecido en Chile como no? En Chile la tasa de homicidios es, hasta donde recuerdo, 3.5 por 100.000 habitantes. O sea que los países que tienen una economía floreciente son más propensos a la delincuencia. En Holanda y en Suecia están cerrando cárceles porque no tienen presos. A ver, que me cuenten a mí que porque la economía mejora, la delincuencia crece. No es así. O sea, si la economía mejora y las instituciones
instituciones del Estado encargadas de perseguir el delito mejoran al mismo ritmo que la economía, la delincuencia no crece. Pero si la economía mejora y las instituciones encargadas de perseguir el delito van de mal en peor, obviamente la delincuencia crece. Bueno, la otra explicación es que en realidad la delincuencia no crece, lo que aumenta es la sensación o la percepción de inseguridad. Bueno, desgraciadamente ha crecido la sensación y la percepción, pero corresponden a la realidad, como hemos visto en las cifras. De hecho, cifras del INEI, por ejemplo, entre el año 2008 y el año 2012, se duplicaron los delitos. En el año 2008 el INEI registra, con cifras del Ministerio del Interior, se registran alrededor de 151.000 delitos, y en el año 2012 son más del doble. Entonces, todo indica que en realidad sí está creciendo y que no estamos ni ante una percepción ni ante una histeria creada por los enemigos del gobierno, ni que simplemente ahora se visibilicen más los delitos. Lo que yo creo es que el problema fundamental es la corrupción. La corrupción avanza. Las instituciones encargadas de combatir el delito, como decía, no solamente no se desarrollan al mismo nivel que la economía, sino que empeoran. Las 4 instituciones básicas para combatir el delito son la Policía Nacional, el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, las cárceles. Todas están carcomidas por la corrupción y la ineficacia. Una política de seguridad tiene que ser integral, no solamente estas 4 instituciones. Tiene que haber una serie de cosas. Prevención, por ejemplo, el tratamiento a las pandillas. No solamente es represión, no solamente es agarrar y meter a la cárcel a los muchachos, no solamente es, como se ha hecho en muchos países sin resultados, como ya se está haciendo acá, bajar la edad para sancionar. Ya no solamente es mayor de edad de 18 años, sino de 16, se llega hasta 12 años, se le sanciona con penas. Hay múltiples maneras de integrar a jóvenes, a muchachos, a niños que se incorporan a las pandillas, que no solamente tienen que ver con la represión, sino con políticas sociales que se desarrollan de parte de los gobiernos o del gobierno central o de los gobiernos locales. Cosas tan elementales como la iluminación, por ejemplo, de zonas oscuras donde se cometen delitos. Está probado que eso funciona para disuadir la delincuencia. Es decir, hay una serie de políticas que tienen que desarrollarse en una política integral de seguridad ciudadana. Pero yo me voy a referir solamente a lo básico, que es estas 4 instituciones encargadas directamente de combatir el delito: Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Instituto Penitenciario. Y también, miren ustedes las encuestas, todas estas instituciones están desacreditadas porque la gente las cataloga como corruptas. Por ejemplo, en las cárceles no son, como dice la ley, centros de readaptación, son escuelas de delito y centros de operaciones criminales. Esta es una noticia reciente tomada de un periódico. En Arequipa, gente de delito ingresaban celulares. O sea, ya eso es incontrolable. Que por corrupción ingresen los celulares. ¿Y por qué no ponen bloqueadores de celulares en las cárceles? Bueno, pues, pregunta del millón. Recuerdo que el año pasado el ministro del Interior y era ministra de Justicia, me parece todavía la actual canciller, inauguraron un equipo de bloqueadores celulares en Trujillo. No funciona. O sea, pasan los años ahora. La última noticia que leí en el periódico es que Proinversión estaba haciendo la licitación y que en los próximos 2 años quizás tendríamos los bloqueadores de celulares para las cárceles. ¿Por qué es importante esto? Porque desde las cárceles se organizan y se dirigen extorsiones, secuestros, asesinatos, porque muchos de los cabecillas de las bandas que han ido a parar a las cárceles operan desde ahí.
Bueno, y no hay diferenciación de delincuentes. Entonces, delincuentes primarios, un muchacho que entra por un pequeño robo, por una cosa menor, pero lo juntan con todos estos delincuentes avesados y la cárcel se convierte en una escuela de delincuencia y se sale ya convertido en un delincuente avesado. No hay suficientes cárceles, los congresistas todos los días aprueban leyes maduras. Nos han contado el cuento que se requieren más leyes, que como leyes maduras. Las leyes en el Perú son durísimas, lo que pasa es que no se aplican. Y no hay a dónde poner a tanto delincuente que es sancionado por esas leyes durísimas. Y además recortan los beneficios penitenciarios, o sea, ya no hay tanta salida. Por cada delincuente que sale, por cada persona que sale de la cárcel, entran 4 y no hay más cárceles. Entonces, es una cosa totalmente absurda. Más leyes, pero más duras y no más cárceles. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que las cosas se empeoran. Esta es una noticia de la semana pasada. Un comandante, jefe de la comisaría de Agustino, que lo agarraron infraganti. Aquí está cuando estaba en el norte chico y ya tenía denuncias, sin embargo no pasó nada, y acá cuando un ciudadano lo denunció, bueno, un caso excepcional, que lo agarran. Pero esto es de la semana pasada. La corrupción policial se ha extendido a niveles incontrolables. Ya no estamos hablando solamente de los 10 o 15 soles que le cobran a alguien porque lo paró un policía de tránsito. La fuente principal de corrupción interna de la policía es el robo de la gasolina. Hay miles y miles de patrulleros y motos, y si no circulan es simplemente porque se roban la gasolina, desde arriba hasta abajo. No es que se la roba el oficial. Toda la cadena de mando, todo el mundo está en ese negocio. Entonces, obviamente siguen comprando patrulleros y los patrulleros no circulan. Entonces, no es una política de comprar más patrulleros y más motos, sino combatir la corrupción. Y si tenemos al comisario que está haciendo eso, imagínense ustedes lo que viene debajo. Bueno, como digo, es un caso excepcional porque lo denunció que estaba siendo extorsionado para que lo limpie. El Ministerio del Interior, ojo, esto se paró porque lo descubrió el comercio. Estaban comprando estos binoculares que costaban en una tienda por unidad 327 soles y el ministerio los estaba comprando 4.800 por cantidad. O sea, si uno lo compra por cantidad, este precio baja. Bueno, en síntesis, se está robando solamente en esta compra, se estaban robando 5 millones de soles. Y se paró porque el comercio lo denunció. Este es el 5 de febrero que saca el comercio este titular. El 4 de febrero la periodista llama al ministerio y entonces ya saben, llama al ministerio para preguntar, oye, ¿usted por qué va a hacer esta compra? Que ya había sido aprobada, el ministro ya la había firmado. Y el mismo día que el comercio los pone sobre aviso, firman la resolución anulando la compra. Es decir, si no hubiera salido esto, se hubieran robado limpiamente 5 millones. Y esto nos enteramos porque hubo esta denuncia. Pero el Ministerio del Interior ha tenido un presupuesto para compras de 800 millones el año pasado. Ojo, quienes hicieron el negocio fueron funcionarios civiles, en este caso no han sido la policía, porque en este gobierno ya le quitaron a la policía la capacidad de compra y lo pasaron al ministerio. Antes existía la policía y el ministerio, ahora esto lo han hecho funcionarios civiles del ministerio. Bueno, creo que hemos entrado a un nuevo nivel de corrupción en la policía. No es novedad decir que hay corrupción. El problema es que si no se combate a tiempo y no hay una política sostenida de combate a la corrupción, va a crecer. Y el crimen organizado ya penetró a la policía. Al lado izquierdo, ven ustedes, esto es de diciembre, el jefe policial de Chiclayo, una ciudad muy importante, está preso en este momento con otros policías que confesaron
el delito. Había 8 policías involucrados, incluyendo al jefe, el coronel, en la principal banda de delincuentes de Chiclayo, trabajando con ellos. Este es más reciente, este es de la semana pasada, la que está a la derecha. Es la banda más importante de Piura, llamada La Cruz de Piura, que fueron detenidos los integrantes de esta banda, 2 mayores de la policía y otros 8 policías eran parte de la banda. Y el mayor, uno de los mayores detenidos, estaba casado con una fiscal. Bueno, y esta es la punta del iceberg. Esto es lo que han agarrado una unidad especializada de la policía con fiscales ad hoc de Lima, en ambos casos, que es la División Antisecuestros de la policía, que por suerte no tiene mucho trabajo ahora y se ha dedicado a perseguir extorsionadores. Pero ya es otro nivel de corrupción. Esto no lo hemos tenido antes a este nivel. Que un policía estaba con una banda, pero otro policía, pero ahora ya estamos con policías de alto rango metidos con crimen organizado. ¿Qué tenemos con los gobiernos? La política de los números. Más patrulleros, más policías, más leyes. El gobierno de García compró como 6.000 patrulleros. Este gobierno está comprando otro tanto. ¿Están mejorando las cosas? No, están empeorando. Sin embargo, lo único que tenemos como respuesta es eso. Cuando se pregunte, ¿qué va a hacer usted? Voy a tener más patrulleros, ¿eh? ¿Qué más va a hacer? Más motos. ¿Qué más? Más leyes. ¿Qué más? Más policías. Ojo, ojo. Lo de los policías es bien peligroso, tener más policías. En este momento hay 28 escuelas de policía en el país. 28. En Tarapoto, en Huancavelica, en San Pedro de Paja. La policía no puede manejar más de 4 o 5, adecuadamente. Esas escuelas no enseñan nada. Los policías nunca han disparado un tiro cuando salen de esas escuelas y salen con un arma y un uniforme. ¿Y qué aprenden? Corrupción. Allá les cobran para entrar, les cobran para salir, les cobran adentro. Esos son los policías que están sacando. No es un problema de número, es un problema de calidad. ¿Se necesitan más policías? Claro que sí, pero no ese tipo de policías. Hay propuestas dudosas como entregar la seguridad a los municipios o armar serenazgos. Acá, esa es la última, esta es reciente, la pelea entre los serenos de Miraflores y Lima, acá los serenos de Magdalena y de San Isidro, acá en Lima, ¿no? ¿Cómo se pelea? O sea, imagínense si estos serenos tienen armas, y estamos hablando acá de Lima, de Miraflores, de San Isidro, pero imagínense lo que ocurre en el interior del país o acá mismo, en ciertos lugares. Digamos, el alcalde de San Juan de Lurigancho lamentablemente perdió a su hijo, pero imagínense ese caballero teniendo un grupo policial armado a su servicio. O imagínense lo que mencionaba Guillermo Vidalón al presidente regional de Cajamarca, el señor Santos, teniendo una policía armada que depende de él. Cuando bloquean las carreteras para impedir conga y viene la Policía Nacional a desalojar, ¿lo que va a hacer la policía de Santos? ¿Se va a enfrentar a balazos con la Policía Nacional? No. Eso sería, hay 1.800 distritos y provincias en el Perú. Eso sería un desastre, sería mucho peor. Hay serenazgos muy buenos, en Miraflores es muy bueno, en San Isidro es muy bueno, han disminuido la delincuencia, pero eso de municipalizar o dividir la policía, creo que sería lo peor que podemos tener. En conclusión, la inseguridad es un problema serio, cada año, cada mes empeora. No existe, desgraciadamente, una política de seguridad ciudadana. La respuesta tiene que dar al gobierno, no puede echarle la pelota a los municipios o a los gobiernos regionales. Y por último, ¿es posible cambiar? Sí, claro, es posible cambiar. Hay países de la región que han cambiado, pero se requiere voluntad política, decisión y continuidad. No puede hacer un solo ministro, un solo gobierno. Se puede hacer y ojalá que alguien ilumine a nuestros políticos. Gracias.